2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, yo soy el profesor Remberto Romero Ezera, docente de Comunicación y Lenguaje, y hoy vamos a avanzar el tema de la comunicación. Iniciamos. Iniciamos con la etimología de la palabra comunicación. Esta deriva del latín comunicare, que quiere decir poner algo en común o compartir algo. Es decir, podemos transmitir información de una persona a otra. Vamos con el concepto. La comunicación es el proceso por el que se transmite e intercambia información entre dos o más personas. Es decir, vamos a compartir un conocimiento. Si yo sé que mañana va a llover, yo voy a transmitir ese conocimiento a las demás personas. Vamos ahora con los tipos de comunicación. Por el código comunicación verbal. Esta se manifiesta de forma oral y escrita. Es decir, cuando nosotros desarrollamos diálogos, conversaciones con los amigos, cuando escribimos cartas, ahora lo hacen por chat, por supuesto, pero utilizamos este nivel verbal, escrito y oral. Sigue escribiendo la historia de mi pequeña travesura en la ciudad de La Paz. Por el código comunicación no verbal. Es la transmisión de mensajes a través de distintos lenguajes no verbales. Es decir, que podemos utilizar un lenguaje gestual, mímico, un lenguaje olfativo, un lenguaje de colores, etc. Y este tipo de lenguaje es percibido por distintos canales a través del receptor. Vamos con la comunicación intrapersonal, por la relación entre el emisor y el receptor. Este tipo de comunicación tiene lugar en el mismo individuo, es decir, que la comunicación se entabla en una misma persona. Esto sucede cuando generalmente nosotros realizamos reflexiones, cuando comenzamos a analizar una situación, cuando comenzamos a concientizar, estamos solos en el cuarto o en la habitación. ¿Por qué me chaché ayer de la escuela? Creo que reprobaré matemáticas. Por la relación entre el emisor y el receptor, tenemos a la comunicación interpersonal. En este caso, existe un acto comunicativo que se desarrolla entre el emisor y el receptor. Esto quiere decir que existe una reciprocidad entre ambos interlocutores. El domingo del clásico se lo llevará el poderoso Bolívar. Estás mal. Ganará el tigre como siempre, pues. Según la función de los interlocutores, tenemos a la comunicación unilateral, es decir, que es vertical. En este caso, no existe un intercambio de roles entre el emisor y el receptor. Solo va una dirección comunicativa, es decir, por ejemplo, podemos tener una novela escrita por algún autor, la leemos y al leerla nosotros podemos sacar diferentes criterios, pero no podemos dialogar directamente con el autor. Según la función de los interlocutores, tenemos a la comunicación recíproca. En este caso, el emisor y el receptor van a intercambiar roles. El emisor puede preguntar al receptor, el receptor responde y van a generar un diálogo. Es decir, en este caso va a haber reciprocidad. Juguemos un partido de fútbol por 2 llauchas. Listo, te ganaré como siempre. Según la dirección del mensaje, tenemos a la comunicación grupal. La información destinada a un conjunto cerrado de receptores en la sociedad es la característica de este tipo de comunicación. Por ejemplo, podemos lanzar a través de la tele una publicidad de comida vegetariana y está destinada solo a un público que gusta de este tipo de comidas. Según la dirección del mensaje tenemos a la comunicación masiva. El mensaje está destinado a un conjunto abierto de receptores, es decir, a más población. Y se utilizan diferentes medios de comunicación, la radio, el periódico, la televisión, el cine, etc. Vamos ahora con la comunicación directa, de acuerdo a la ubicación del receptor. En este caso, el emisor y el receptor están presentes en un mismo espacio y tiempo.
Es decir, se encuentran frente a frente y pueden entablar una comunicación al 100%. Ucha, llegaste temprano a clases. Claro, hermano, primero el estudio. Por la ubicación del receptor tenemos a la comunicación indirecta. En este caso, el emisor y el receptor se encuentran separados, no están presentes. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros podemos enviar un mensaje de chat por WhatsApp o un mensaje de Messenger, pero la persona, el destinatario, el receptor, no está presente. ¿Cómo es, bro? ¿Cuándo le cascamos unas tucumanas? Vamos ahora con los elementos de la comunicación. Tenemos para iniciar al emisor. Este es el sujeto o fuente que comparte la información o el mensaje. Es decir, es quien emite una información, un mensaje. Luego tenemos al receptor. Es el individuo que recibe el mensaje. En este caso, yo llegaría a ser el emisor y ustedes, los que están ahí escuchándome, llegan a ser los receptores. Papito, servite una rica salteñita. Dame una salteña con harta llajua casera. El mensaje es la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Es decir, el emisor va a codificar un mensaje y lo va a lanzar y emitir al receptor. Vamos con el contexto. Es el entorno o el ambiente donde se realiza el intercambio de información. Es decir, puede ser una plaza, puede ser el cuarto, la sala, el parque, cualquier lugar en el que dos personas o más están entablando un diálogo y una conversación. Vamos con el código. Son signos, sonidos, señas o símbolos que estructuran el mensaje. Es decir, el emisor va a nuevamente codificar un mensaje para que el emisor lo pueda decodificar. Asquiorquipanaya, Culiacanaca, Gilatanaka. Vamos con el canal. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje y está vinculado con nuestros sentidos. Por ejemplo, si nosotros vamos a escuchar una canción, el canal sería a través de las ondas sonoras y también llega a ser oral y auditivo. Vamos ahora con los ruidos en la comunicación. Se llama ruido, o también conocido como barrera, a aquella interferencia que se hace presente en un proceso comunicativo entre el emisor y el receptor. Es decir, este ruido va a perjudicar la comunicación. Tenemos al ruido ambiental, psicológico, fisiológico, semántico y técnico. El ruido ambiental. Son agentes externos naturales al entorno de la comunicación. Por ejemplo, si nos encontramos nosotros en un día nublado, va a comenzar a llover, va a haber truenos y nos va a ser muy difícil que podamos entablar una comunicación. Tendríamos que elevar la voz. En ese sentido, el ruido es ambiental. Señora, sáquemelo 2 fotocopias de mi carnet, por favor. ¿Qué? No te escucho bien. Ruido psicológico. Se da cuando intervienen condiciones internas en uno de los interlocutores. Es decir, yo puedo estar presente en la clase de lenguaje, estoy sentado, el profesor me va a preguntar algo, pero yo no voy a poder responder ni voy a poder atender porque estoy pensando en otras cosas. Mi mente está en otro tiempo y espacio. Siempre es lo mismo contigo, nunca me prestas atención. Ojalá no llueva, si no, mi ropa se va a mojar. Ruido fisiológico. Se hace presente un problema o dificultad en uno de los sentidos del emisor o el receptor. Y en alguna medida todos tenemos este ruido fisiológico.
Por ejemplo, yo sufro de ruido fisiológico porque cuando me saco los lentes no puedo ver bien a largas distancias. Pero cuando me los coloco ya puedo distinguir muy bien las letras, los colores, los objetos, etc. No veo bien, pero creo que ese es el minibús que me lleva a mi casa. ¡Un ratito! ¡Voy a subir! Ruido semántico. El significado de una palabra o frase resulta desconocido para uno de los interlocutores. Es decir, en este ruido existen palabras que no podemos comprender, frases que no podemos entender, y al no entenderlas no podemos comprender todo el mensaje. A eso se llama ruido semántico. Colega del rubro comercial le informó que esta semana gozamos de asueto. ¿Qué has dicho? No te he entendido nada, pues. Y por último tenemos al ruido técnico. Son agentes modernos y relacionados con la tecnología cuya participación en la comunicación es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un aparato tecnológico como un celular y voy a comenzar a chatear, a hacer llamadas, en algún momento la batería se va a agotar o mi crédito se va a terminar. Entonces ahí se hace presente el ruido técnico. Otro ejemplo, cuando utilizamos un flash para transmitir información y este flash tiene virus y por lo tanto perdemos la información. Se hace presente el ruido técnico. No, se me fue la señal de internet y se cortó la clase de Zoom. Y justo me tocaba exponer. Ahí está. Y recuerden, estudiantes, cuáles son los elementos de la comunicación. Tenemos al emisor, al receptor, mensaje, código, canal y contexto. También debemos recordar que un problema frecuente es el ruido psicológico. Muchas veces nosotros tenemos distintas dificultades y preocupaciones. O en algún caso estamos pensando demasiado en alguna actividad. Y cuando llegamos a un momento de conversación en la comunicación no prestamos atención al emisor. Por otro lado, estudiantes, en el tema del código, díganme ustedes, ¿será una cifra secreta? ¿El código será incógnito? Pues no, el código es el idioma en la comunicación. En el ejemplo que dimos, el código es el idioma del Aymara. Esperemos que esta clase haya sido de mucho provecho y productividad para ustedes, estudiantes. Me despido con la frase del autor Peter Drucker que dice así: lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.